Si fallas en la preparación, prepárate para fallar. Esta es una frase de Benjamin Franklin y la traigo sobre la mesa porque en el video de hoy les quiero mostrar cómo desde la agencia desarrollamos y planificamos una estrategia de marketing inclusive para una campaña muy pequeña. Así que aquí vamos. Bueno, estamos entonces aquí con Germán, quien es nuestro media manager y nuestro socio. Entonces, bienvenido Germán, muchísimas gracias por estar acá en el video. No, por favor, David. Un honor estar acá apoyando el camino del SEO. Así que, bien ahí, Bueno, vamos a darle con todo. con toda, con toda. Vamos a mostrarles un poco la manera en la que nosotros desarrollamos las estrategias, un poco cómo las afrontamos y principalmente cómo las planificamos. Esto que les estamos mostrando es un diagrama de Gantt. Básicamente es una herramienta gráfica cuyo objetivo es visualizar de una forma más fácil todas las actividades que pueden llegar a tener en este caso, pues una estrategia junto con las fechas, las asignaciones y los entregables. Este simplemente es un Excel que nosotros trabajamos para, digamos que sentar la idea. Ya después nosotros nos vamos a trabajar puntualmente en un software de gestión de proyectos que seguramente conocerán como Trello, como MeisterTask, como Monday. De hecho, nosotros los utilizamos, pero ahora nos quedamos con un programa que se llama ClickUp, que es muchísimo mejor. Es la verdad que bastante recomendado. Entonces, pues primero que todo, para explicarles un poco sobre el diagrama de Gantt. Un poco aquí lo que vamos a ver son diferentes columnas. En estas columnas vemos la fase, que son en este caso diseño y planificación de la estrategia. ¿Sí? Vamos a dividirlo entre el diseño y la ejecución. Posteriormente, una estrategia va a tener que tener obviamente un seguimiento y luego este seguimiento con el análisis de las métricas y de los resultados poder llegar a tomar acciones futuras para poder desarrollar o actualizar nuestra estrategia. No nos podemos quedar con una estrategia. La estrategia tiene que tener también unas fechas límites. Luego, si se dan cuenta en esta columna, ven un poco, esta va a ser, lo vamos a dividir dentro del diseño y la planificación de la estrategia. Está la estrategia general. En la ejecución ya vamos a entrar puntualmente a cada una de las actividades y las acciones que vamos a tener que desarrollar para, por ejemplo, acá nosotros vamos a hacer simplemente una campaña, dos campañas, una por la plataforma de Google Ads y otra por la plataforma de Facebook Ads. Entonces yo les voy a terminar de explicar aquí un poco y ya entra Germán a explicarnos puntualmente cómo es que las desarrollamos. Luego vamos a ver que en la semana 1, semana 2, semana 3 vamos a pensar que una estrategia la vamos a planificar en un mes, donde vamos a tener semana 1, semana 2, semana 3, pero al mismo tiempo de pues, los días, ¿sí? Los colores son un poco como el avance en el que vamos a estar trabajando, bueno, y la asignación. Acá por eso esto nosotros no lo asignamos. Esto sirve también de pronto si ustedes tienen un cliente o si ustedes trabajan, si su jefe les dice, yo necesito que me monten una estrategia para mañana, para pasado mañana. Pues bueno, estas son todas las acciones que pueden llegar a necesitar o que se deben desarrollar para simplemente hacer un lanzamiento de una campaña muy básica. Prácticamente el éxito de la campaña depende de todo lo que se ha hecho por detrás. Sí, entonces aquí ya Germán nos va a explicar, por ejemplo, la estrategia general. ¿Qué contiene la estrategia general? Esto es el paso a paso para el camino del éxito. Honestamente, siguiendo todo esto, se puede llegar a todo. Pero como todo, se empieza desde el principio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta desde el vamos? Desde el vamos, tenemos que definir cuáles son los objetivos generales de la empresa. Pueden ser ventas, formularios, definirlos todos y saber qué vamos a buscar. Después hay que hacer una buena investigación de mercado también, ¿no? Saber quiénes son los competidores, quiénes son, qué hacen, qué no hacen. También, por otra parte, tenemos que saber a quién le hablamos. Importantísimo, no todo el mundo es igual, así que la empresa o el proyecto tiene un comprador o un perfil de comprador que hay que conocerlo, ¿no? Pero este perfil de comprador sigue una serie de pasos para realizar una compra o una acción de valor para la empresa, ¿no? Y a esa serie de pasos la llamamos Customer Journey, ¿sí? Entonces, ya que conocemos toda esta información, vamos a poder hacer y conocer y entender mejor, vamos a hacer un análisis DAFO sobre nosotros mismos y saber qué tiene nuestra competencia, quién es nuestro buyer persona y cómo podemos mejorar en base a todo lo que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, una vez definidos y que ya lo tenemos más en práctica y ya sabemos quiénes somos, a dónde vamos y qué vamos a hacer, definimos los KPIs que vamos a estar persiguiendo. Conversiones, llamadas, leads,
clics, puede ser un montón de cosas que obviamente los definimos en los objetivos generales que están arriba, ¿no? Obviamente hay que hacer una auditoría en las redes sociales, la comunicación en las redes sociales es lo de hoy y mañana, lo sabemos todos, así que hay que saber qué se dice ahí y cómo se dice. Si se dan cuenta, aquí nosotros tenemos dos tipos de objetivos, que son los objetivos generales y los objetivos específicos. Estos objetivos específicos son los objetivos, bueno, los SMART, que son objetivos que deben ser específicos, deben ser objetivos medibles, alcanzables, deben ser relevantes y deben estar medidos en el tiempo. Las del SMART son las siglas justamente de eso. Depende del rubro, depende de la empresa, depende de muchos factores, la localización y todo lo demás, pero en parámetros generales, para un emprendimiento siempre estimo 5 contactos al día. Esa es mi base. Y después de ahí se profundiza más, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo llegamos a cumplir esos objetivos? Desarrollando un media plan. Ningún plan empieza a correr de la nada misma. Se necesita inversión y hay que saber qué hacer con esa inversión. Y es un tema muy profundo que va a estar muy bueno. Y por último, la estrategia de la comunicación. Esto, hay diferentes formas de hablar a las personas y nuestra empresa tiene una manera de hablar. Imaginemos que nuestra empresa o nuestro emprendimiento es una persona y esta persona se comunica de qué manera, formalmente, coloquialmente, amigablemente, busca un tono convincente. Entonces hay que preparar también cómo vamos a hablar a nuestro público, teniendo en cuenta todo lo anterior, obviamente, ¿no? Y ya Exactamente. una vez que tengamos esto, podemos empezar la fase de ejecución. Exactamente. Aquí, digamos, como para hacer rápido un breve resumen, si se dan cuenta, todos estos aspectos que están en la estrategia general están hechos para poder saber a qué vamos a entrar, en qué nos vamos a meter, cómo va a ser ese campo de juego, cómo vamos a jugar un partido de fútbol sin primero haber analizado el competidor y sin primero habernos analizado nosotros, sin primero saber en qué somos buenos, en qué nos podemos nosotros tomar para sacarlo como partido, para darnos a conocer, para diferenciarnos dentro de la competencia. Si podemos identificar las acciones que están haciendo los competidores, por ejemplo, entender quién es nuestro cliente, quién es nuestro consumidor, poniéndonos en sus zapatos, entendiendo cuáles son esos dolores, esos pains que puede llegar a tener, vamos a poder desarrollar una estrategia finalmente mucho más clara. Si nosotros podemos tener en la estrategia de comunicación todo esto bastante claro, creo que vamos a poder hablarle a nuestro cliente objetivo de tú a tú y no que sea una marca. Entonces ya luego vamos a pasar a la ejecución. Vamos a ver que está en Google Ads y en Facebook Ads. Entonces aquí ya Germán va a seguir contándonos. Uf, qué tema profundo Google Ads, ¿no es cierto? Todos son profundos, pero este pesa. Pero así, una vez que ya tenemos en cuenta todo lo anterior, todo lo que viene para abajo es mucho más fácil, porque ya tenemos una base muy sólida de la cual agarrarnos, ¿no es cierto? Entonces, como siempre, lo primero que tenemos que necesitar es una cuenta publicitaria, o sea, una cuenta de Google Ads. Si no la tenemos, la creamos, y si no, la pedimos, depende de cuál sea su caso. Seleccionamos cuáles son los productos estrellas o los servicios estrellas que tiene nuestro cliente o nosotros mismos, ¿no es cierto? Sobre los cuales vamos a darle foco. Vamos a definir la localización, si se vende a nivel nacional, internacional o a nivel local, depende de cada rubro, ¿no es cierto? Después tenemos los objetivos de la campaña, que es lo que queremos, una venta, un mensaje de WhatsApp, una conversión, puede ser cualquier cosa, pero hay que definirlo y en base a eso nuestras campañas van a correr, ¿no es cierto? Entonces, después hay que definir la audiencia, son hombres o mujeres casadas, con hijos, de cierta edad, de cierto interés, como por ejemplo viajeros frecuentes, o ávidos redactores de noticias, o amantes de los videojuegos, el famoso amante de los videojuegos. Después, bueno, para esto también, una vez que tengamos ya definido esto, vamos a tener que definir las palabras claves. Entonces, las palabras claves van a definir la demanda de tu producto o servicio, ¿no es cierto? Entonces, una vez que las definamos, armamos una estructura de la cuenta donde podemos armar campañas de búsqueda, de display, máximo rendimiento, de shopping, de lo que se requiera. Creamos los textos, las extensiones, ponemos palabras claves negativas que no queramos que aparezcan. Hay que diseñar los anuncios gráficos, configurar el método de pago, si es manual o automático, eso ya lo van a saber. Después necesitamos hacer la aprobación interna con el equipo, porque todo el equipo tiene que estar unido en una estrategia, no es una cosa por acá, otra cosa por allá, no, todos somos uno y todos perseguimos lo mismo. Lo tiene que verificar el cliente porque también es parte de nuestro equipo. Y por último, las correcciones generales, ¿no? Y después a lanzar la campaña y a utilizarla a lo largo del tiempo. Básicamente, de hecho, Facebook y Google
tienen muchas de las actividades que son bastante parecidas, pero efectivamente que se tiene que desarrollar acciones para cada una completamente por separado. La forma en la que vamos a comunicarnos en Facebook obviamente va a ser completamente distinta en Google. Los copies, los llamados a la acción van a ser distintos, los diseños van a ser distintos de las creatividades, los formatos. Si al fin y al cabo vamos a querer hacer algún tipo de estrategia cruzada de remarketing, por ejemplo, donde la persona nos buscó en Google, nos encontró, visitó nuestra página y luego le queremos hacer algún tipo de estrategia de remarketing, pues no va a ser lo mismo, no van a ser los mismos textos que en cuando apenas nos está conociendo, porque ya nos descubrió. Esto tiene que ser una campaña más de consideración, que van también de la mano, obviamente, y que se puede hacer. Una persona nos puede llegar a ver muchísimas veces. Y de hecho, hay un estudio de HubSpot donde dice que en promedio una persona puede llegar a tener hasta 8 puntos de contacto con la marca antes de llegar a tomar alguna acción relevante, una acción específica. Y esto, pues efectivamente va a ir incrementándose cada vez más, porque cada vez más están entrando nuevos competidores, nuevas marcas, nuevos servicios, nuevas soluciones. Entonces estamos bombardeados todo el tiempo de publicidad, de anuncios, y para llegar a tomar una decisión con respecto a una marca, ya cada vez más vamos a tener que no venderles, principalmente educar, concientizar, concientizar de qué es lo que están necesitando y ayudarlos, de hecho, antes de que nos contraten, antes de que contraten a la marca, ya es necesario ofrecer servicios gratuitos. Bueno, eso es muy normal, pero en muchísimas ocasiones asesorías ya gratuitas directamente para decirle, mira, tú lo que necesitas es esto, y ahí ya entraríamos nosotros a ser partícipes y a colaborar en conjunto. Pero hay una parte sumamente importante que viene que después, que es que, ok, las campañas corren, y una vez que corren, generan contactos o acciones o ventas, pero todo esto hay que tenerlo centralizado en un lugar para que se pueda manejar los clientes con una buena estrategia de remarketing mucho después. Tal cual, nosotros para finalizar sabemos y es completamente claro que se tiene que tener o se tiene que trabajar con un CRM, porque o si no, obviamente, pues muchísimas de las estrategias y de las acciones, los esfuerzos que se vayan a desarrollar van a ser un poco en vano porque no se va a poder llegar a leer, no se van a poder entender muy bien los datos y el comportamiento de atribución, bueno, de muchísimas cosas que sí se van a poder hacer teniendo un CRM. Nosotros por lo general trabajamos con HubSpot o con Zoho, y prácticamente esto también requiere de acciones específicas, técnicas, en muchísimas ocasiones en donde puede ser simplemente pegar un código, pegar formularios, o ya pues, se requieren acciones muchísimo más avanzadas como flujos de trabajo. También al mismo tiempo nosotros tenemos toda una configuración analítica, ¿sí? O sea, para que todo esto llegue a funcionar, se necesita sí o sí tener primero que todo una configuración del Tag Manager, de Search Console, de Analytics, el pixel de Facebook, poder tener un inventario de los llamados a la acción, los CTAs que se tienen en la página, para poder después de tener ese inventario de lo que está actualmente o de lo que vamos a crear, poder entender qué es lo que vamos a medir y a qué evento y a qué conversión vamos a tomar como más valiosa. Luego la configuración y la medición de los eventos, importación de todos estos eventos a las plataformas en donde vamos a estar publicitando, las audiencias personalizadas que vamos a crear desde cada uno de estos, desde cada una de estas plataformas, al igual que las audiencias creadas a partir del CRM para poder después compartir información entre las distintas plataformas, y luego finalmente las pruebas y la medición de todos los eventos y las conversiones que hay que estar constantemente trabajándolas. Entonces, si se dan cuenta, cuando uno desarrolla de hecho una campaña de Facebook o de Google básica, sencilla, tiene muchas cosas por detrás que no son necesarias, de hecho, hacerlas. Si no las quiere hacer alguien, no las hace. Simplemente monta una campaña y ya, listo, ya monté la campaña. Pero después, obviamente, se va a dar cuenta que si lo hubiera hecho así, si tuviera tomado un poco más de tiempo para planificar los objetivos, por lo menos, que también se tienen que tener, se hubieran logrado de una forma más efectiva. Es
más fácil hacer las cosas bien de una vez que hacerlas mal 2 veces. Así que a tener en cuenta. Yo estoy seguro que si están en el mundo del marketing, están en el mundo online, han visto estos pasos en anterioridad y conocían varios de estos, pero no sé si lo han visto todo tan organizado y planificado, porque este es el rejunte de años de experiencia que fuimos llevando con David y los pudimos plasmar en un solo lugar para tenerlo todo de una manera fácil y cómoda a la cual acceder. Si Así sentís es. que se te olvida alguno, déjalo en los comentarios. Así es. Y para finalizar, esta es un poco la plataforma que les comentábamos, que es ClickUp, que es La versión Pro. bastante intuitiva, es muy intuitiva, pero lo que más nos gusta es que nosotros aquí simplemente estamos viendo una serie de actividades y de acciones que hemos venido desarrollando y que se han ido cumpliendo, ¿sí? Las acciones, las tareas, la tarea principal, el asignado, la fecha de asignación, la prioridad, el tiempo estimado y el porcentaje de cumplimiento de estas tareas. En la parte de arriba ustedes ven algunas solapas o algunas pestañas que después vamos a, si les interesa, hacer un video de cómo podemos llevar a gestionar un proyecto. Si les ha gustado el video de hoy, no olviden suscribirse para no perderse ninguno de los videos que vamos a estar subiendo, donde estaremos hablando un poco sobre los conceptos, pero al mismo tiempo enfocándonos o centrándonos en estrategias un poco más avanzadas.